los informes de evaluación de riesgo. Generalmente, hace muchos años, a veces especialistas en temas de defensa civil elaboraban unos informes, pero estos informes carecían de muchos conceptos técnicos y sustentos técnicos. Entonces, se profesionalizó el trabajo de la evaluación de riesgo. Y actualmente, la gran mayoría de ingenieros, pero también sociólogos y otros profesionales de la economía, incluso del derecho, podrían llevar un curso en una universidad que tiene convenio con CENEPRED, que dura más o menos unos 4 meses, cumplir con ciertas exigencias académicas y finalmente registrarse en CENEPRED como evaluadores de riesgo, quien les consigna, les otorga una resolución. Ustedes pueden entrar a esta dirección, les estoy dejando, y verificar si la persona que ustedes están tratando o es una persona que manifiesta que puede hacer EVARES o que está autorizada para hacer EVARES. Aquí en este registro ustedes pueden verificar si es cierto. Si aparece su nombre ahí como evaluador o evaluadora de riesgo, esta persona está acreditada para firmar un EVAR. ¿Y eso qué significa? Un profesional que tiene el registro de CENEPRED avala que lo que manifiesta los resultados de este informe corresponden a la realidad. De tal manera que un proyecto de inversión, una situación de vulnerabilidad, la existencia de un peligro, no se va a dudar frente al resultado de un informe de evaluación de riesgo, porque se asume que los profesionales que han firmado ese documento han cumplido con todos los requisitos técnicos, éticos, de decir, manifestar a través de ese informe la realidad. Obviamente, si dicen que este espacio tiene un riesgo bajo y se construye un edificio, una zona urbana, y luego tenemos desgracias, significaría que han falseado esos resultados y probablemente tendrían que enfrentar lo que vendrían adelante penalmente, civilmente y administrativamente si son funcionarios. Una persona que es un ingeniero civil y es evaluador de riesgo puede hacer un EVAR digamos, con respecto a peligros vulcanológicos. Sí, si tienen en su equipo los especialistas en volcanes. Es como el Ministerio de Educación viene convocando para hacer evaluaciones de riesgo para sus colegios y le pone como requisito que el ingeniero que sea responsable sea civil, pero no significa que un geólogo o que un ingeniero ambiental no pueda participar. Sí puede participar, mientras que en el equipo exista un ingeniero civil, se entiende porque tiene que tener conocimiento de estructuras y de aspectos geotécnicos. Y muchos civiles se corresponden con esa especialidad. Pero el hecho que tenga el registro de evaluador de riesgo o evaluadora de riesgo, sí le avala y le permite participar en estos informes, independientemente del sector. Ahora, ¿qué es exactamente lo que realizan los evaluadores de riesgo? Estas conclusiones que ellos arriban, ¿en función de qué? ¿Cuál es el procedimiento? Y cada cierto tiempo, las metodologías avanzan y se perfeccionan. Por hoy, nuestra metodología, en función de este manual, nos dice que identifiquemos el peligro, analicemos la vulnerabilidad y estimemos los riesgos. Y que esa vulnerabilidad, como es un aspecto, digamos que muy difícil de sustentar, tratemos de demostrarla, tratemos de acercarnos a ella a través de 3 dimensiones, considerando la exposición, es decir, ¿qué es aquello que va a ser afectado por el peligro? Que pueden ser personas, puede ser cualquier tipo de infraestructura o incluso el medio ambiente. Y que esa exposición
sea analizada respecto de su fragilidad. Ese concepto de fragilidad es muy de Perú. En otros países no se maneja ese concepto de fragilidad. Se asume otros indicadores, pero bueno, aquí se ha establecido que se analice la fragilidad. ¿Y qué se puede entender como fragilidad? Es aquello que implica rápidamente que se quiebre, ¿no? Que se rompa, que se afecte, que es débil frente a. También al mismo tiempo nos dice la metodología que analicemos que eso que está expuesto y que tiene algún nivel de fragilidad, tratemos de identificar si tiene capacidad de resiliencia. Bueno, la resiliencia sí viene siendo una característica que se va desarrollando en diferentes partes del mundo como parte de la metodología de la vulnerabilidad. Se entiende la capacidad de recuperarse prontamente luego de un impacto. ¿Qué tan rápido podría recuperarse? Eso dependerá de muchos factores. Pueden ser naturales, pueden ser económicos, puede ser de tecnología que se disponga o incluso actitudinales. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar los peligros. Según nuestras normas y la ley 29664, se asume que peligro es una probabilidad. Es la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, de origen natural o inducido por la acción humana, se presente en un lugar específico, con cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Y muchas veces, seguramente ustedes recordarán este gráfico, nos ponen este gráfico, ¿no? Como aquella piedra que constituye un peligro o una amenaza que está a punto de caer. Y que esa va a caer sobre un hogar, sobre una familia, sobre una infraestructura. Y esa posibilidad de que caiga y que afecte es el peligro. Por ejemplo, en esta gráfica, que seguramente ustedes la han visto en otros espacios, ¿cómo se puede determinar ese periodo de tiempo y frecuencia definidos? Porque una vez que cae la piedra ya no va a volver a caer, ¿no? Es un simbolismo. Solamente fue una gráfica para darnos una idea, pero ya cada vez los expositores van mejorando un poco esta gráfica. Y tal vez esto podría ayudarnos a comprenderlo mejor. Fíjense, este es un acantilado, y ese acantilado, la parte de la base, pasa a un río. En este caso es el río Pativilca. Que cada cierto tiempo el agua inunda y llega a los bordes, a los márgenes del acantilado. Ustedes pueden ver aquí este azulito profundo, es un caudal ecológico, es decir, cuando no hay lluvias intensas, el agua no llega a los bordes. Se queda solamente como pequeños meandros, como riachuelos avanzando. Pero cuando llueve en la parte alta, el caudal aumenta y comienza a erosionar el acantilado, debilitando la base. A esto hay que agregar que en la parte superior habitan las personas, porque han encontrado un espacio libre y han formado unas manzanas y hacen actividad agrícola, pecuaria, y esa actividad agrícola implica pues uso del agua. A través de canales, tuberías, vierten sus efluentes usados en sus actividades agrícolas, y esa agua al caer de manera constante va debilitando parte del acantilado y las rocas ceden. Aquí sí tenemos con claridad que identificamos un proceso que tiene tiempo, que se puede repetir, que tiene frecuencia, se puede medir incluso la intensidad. Esta gráfica creo que les ayuda a comprender cómo identificamos un peligro. Hay algo que es propio de la zona, el tipo de suelos, las condiciones como están las rocas, la grava, la disposición de
de estas capas, y hay momentos en los cuales hay algún elemento que impulsa que suceda un desastre. Generalmente van a encontrar ustedes en la literatura que los peligros se clasifican en dos, ¿no? Los de origen natural y los inducidos por la acción humana. Los de origen natural se subclasifican en aquellos generados por la geodinámica interna, lo que suceda dentro del planeta, y aquello que está en la superficie del planeta, los fenómenos meteorológicos, y eso le llaman geodinámica externa. Pero hay también algunos fenómenos combinados entre la parte meteorológica y el océano, por el ciclo del agua, y a eso se le conoce como fenómenos hidrometeorológicos y oceanográficos cuando se refiere al tsunami. De los inducidos por la acción humana, me parece que gran parte de los participantes de este curso están muy familiarizados porque les he escuchado hablar sobre su hiper y la seguridad ocupacional. Entonces, seguramente están muy familiarizados con los peligros inducidos por la acción humana, ¿no? Físicos, químicos y biológicos. Pero en este caso, cuando hablamos de evaluación de riesgos, nos estamos concentrando exclusivamente en los fenómenos de origen natural. Ahora, como esto también va cambiando, hay técnicos, autores de literatura, que nos dicen que no todos son fenómenos naturales y tecnológicos, que hay un punto en medio donde se combinan ambos, que hay aspectos que no solamente es por la cuestión natural, sino que el hombre, por su accionar, genera estos peligros y los califican como socionaturales. Y que estos socionaturales se encuentran los relacionados con la deforestación de cuencas, que provoca inundaciones, o la desestabilización de los taludes, que provocan deslizamientos, y que se colocan en áreas muy susceptibles de huaicos, y que al mismo tiempo provocan desertificación. Es decir, que el hombre crea condiciones que, sumadas a los fenómenos naturales, empeoran las circunstancias. No son estrictamente puro antrópico, ni tampoco son puro natural, pero la combinación de ambos ayuda a clasificar de esta manera. ¿De qué forma podría cambiar las circunstancias si hacemos otro tipo de clasificación? Bueno, los que vienen estudiando nos manifiestan que en la medida que identificamos de manera fina cualquier forma de clasificación, las soluciones pueden responder mejor a este tipo de identificación. Y pueden tener razón, porque sucede mucho que en los deslizamientos, por ejemplo, los deslizamientos en una ladera, cuando es natural, cuando el hombre no ha intervenido, la ladera de un cerro, de una pendiente, se maneja siempre en equilibrio. Hay fuerzas internas que van levantando un poco el cerro, y el viento, la lluvia, la temperatura, hace que esta parte alta vaya reduciéndose y vaya generando capitas de suelo, pero no genera pues desastre. Esto significa que las fuerzas están en equilibrio. Pero alguien desarrolla pues un proyecto de infraestructura vial y hace un corte para que pase pues ahí los camiones, y de repente que ese corte no ha tenido las condiciones técnicas adecuadas, entonces este equilibrio ya no es tal, y cualquier evento puede suscitar que haya un deslizamiento. Es decir, se rompe ese equilibrio y parte de la ladera cede y cae. Al momento que cae, pues, con toda la vegetación, con el agua acumulada, y genera lo que nosotros conocemos como deslizamientos. Quiere decir que efectivamente, pues, si el proceso natural de alguna manera se mantiene en equilibrio, pero hay cierta intervención humana, cuando hay una intervención en una ladera, deja de llamarse ladera y se llama talud. Cuando se genera un talud, entonces sí podríamos considerar que existe mucha probabilidad
de que haya un deslizamiento. Por lo cual ahora la ingeniería geotécnica viene preocupándose porque una vez que se hace el corte, se agregue además otros elementos para volver a recuperar este equilibrio de fuerzas. Pero tal como esta propuesta que vienen haciendo los académicos todavía no llega a nivel de normativa. Entonces, por ahora, sí nos hemos concentrado en lo que dice el manual, que hay fenómenos generados por la geodinámica interna, es decir, por las fuerzas que están sucediendo en este momento desde nuestro núcleo hasta la superficie, que generan sismos, tsunamis y vulcanismo. Y hay fuerzas que se están desarrollando en la atmósfera, en el océano y la atmósfera, en esa suerte de espacio que conviven los límites de la atmósfera con el océano, y esto va generando fuerzas que se consideran geodinámica externa, que provocan o impulsan las caídas de las laderas, los volcamientos, los deslizamientos de la roca o el suelo, o un fenómeno conocido como propagación lateral del suelo, es que no solamente cae, sino todo se mueve, como si fuera una capa enorme de suelo que se desliza, o los flujos, también conocidos como huaicos, o flujos de detritos, la rectación del suelo, que es una suerte de avance de toda un área bien grande, y algunas deformaciones gravitacionales profundas, que son grietas. Y los fenómenos hidrometeorológicos que les comenté para el manual son todas aquellas que significan inundaciones, tormentas eléctricas, lluvias intensas, vientos fuertes, oleajes anómalos. Últimamente está sucediendo muchos oleajes anómalos en la parte de la costa, la erosión tanto en las riberas como en los cerros, la sequía está considerada como parte de los fenómenos hidrometeorológicos. No se ponen de acuerdo todavía en INDECI cuando se denomina sequía, por eso es que probablemente ustedes no vean muchas evaluaciones de riesgo de sequía, porque hay un grupo de personas que dice, no, la sequía es a partir de tanto tiempo, mientras tanto hablamos de estrés hídrico, pero no de sequía. Los incendios forestales, que cada vez se presentan con mayor recurrencia, descenso de temperatura, que lo hemos experimentado, y las olas de calor, que todavía no podemos decir que estamos experimentando, como en Europa, fuertes olas de calor. Granizadas, que sí la conocemos, de glaciación, ya bastante literatura evidenciando que sí estamos experimentando de glaciación, y que eso, ¿cómo constituye una afectación en la infraestructura, en la población? Y bueno, el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña están dentro de esta categoría. Pero el proceso de evaluación de riesgo, dentro de ella, el proceso de identificación del peligro, también constituye una metodología. Como ya sabemos, y seguramente intuyen, la recopilación de la información es parte importante. Tenemos que saber determinar cuál es el espacio geográfico que vamos a evaluar. Primero a través de una serie de mapas. No necesariamente papel, porque ahora hay mucha información digital. Podemos recurrir a varias fuentes digitales para obtener los mapas de la zona que vamos a evaluar. Como recordarán, en la segunda sesión, toda la parte urbanística, probablemente muy poco territorial, pero vamos a encontrar mucha información urbanística de aquella zona que vamos a evaluar a través del plan de desarrollo constatado o todos los planes que son producto del RADLUS, del Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. La parte de la infraestructura de servicios, aquellos que son considerados servicios esenciales o estratégicos, eso podríamos comenzar a evaluar con aquellos que conocen el territorio. Con un instrumento muy conocido por todos ustedes, seguramente, que es el FODA. Pero tenemos que irnos al campo. O sea, no basta con levantar información de fuentes, sino que tenemos que ir y mirar, observar, verificar en el campo qué tipo de espacio es el que vamos a evaluar, qué características sociales, ambientales, climáticas se dispone
o se verifica en ese espacio. También tenemos que recurrir a una estadística, y en ese sentido, el INDECI maneja una estadística del 2003. En el país tenemos una estadística desde el 2003, donde nos dice qué eventos sucedieron cada qué cierto tiempo, qué afectaciones, y hasta ahorita, hasta el 2020 está disponible, todavía no han hecho el del 2021, pero en la página de INDECI tenemos la información, ya sea en Excel, pero también tenemos un visor. En la próxima clase que nos corresponde hablar de planes específicos, les voy a enseñar ese visor estadístico, de tal manera que donde ustedes estén, pueden tener información estadística de los fenómenos naturales que han ocurrido en esa jurisdicción. También es importante conocer los registros administrativos. Y estos básicamente son los referidos al Instituto Nacional de Estadística e Informática. Tal vez otra información a nivel de algún sector podríamos encontrar. Pero toda esta información, esta recopilación de información, nos va a ayudar a tener un espacio de gabinete donde vamos a tener que decir, bueno, este es el área que vamos a evaluar. Tenemos que determinar cuál es el área que vamos a evaluar. Y esa área, a final de cuentas, nos tiene que conducir a conocer cuáles son los factores condicionantes de ese terreno y cuáles son los factores desencadenantes del peligro. Y vamos a tener que medir o evaluar que ese factor condicionante con el desencadenante, cuán intenso podría ser, qué tan frecuente podría presentarse, cuál sería la magnitud que plantearíamos. Esta evaluación, este proceso de calcular, hay instrumentos metodológicos que nos permiten cuantificar todos estos datos, finalmente nos va a llevar a tener una identificación de los niveles de peligro. Vamos a determinar qué zonas son altamente peligrosas, qué zonas constituyen peligro alto y cuáles son, digamos, que presentan un peligro medio o bajo. Finalmente, tenemos que transmitir toda esta información que hemos trabajado, recopilado y procesado en un mapa de peligros. Como ustedes pueden notar, dentro de este flujo de trabajo, digamos que hay como que 4 fases. La recopilación de la información, el trabajo de gabinete, que es el trabajo duro, finalmente toda esta información traducirla en niveles de peligro y finalmente generar un mapa de peligros. Pero tal vez esta parte que corresponde a identificar la susceptibilidad del territorio, es decir, cuán susceptible es de ser afectado por un peligro, qué posibilidades hay de que se presente ese peligro. Eso es como un aspecto un poco difícil, ¿no? Porque ¿quién sabe cuándo va a pasar un desastre? Pero hay ciertas condiciones que nos pueden aproximar a conocer esa posibilidad, esa probabilidad. Y los técnicos han considerado que hay 3 aspectos que tenemos que utilizar. Primero, saber cuáles son los factores condicionantes. Y se le llama factores condicionantes a las características del territorio, al tipo de geología, qué tipo de rocas están en ese territorio, qué edades tienen, cómo se han ido formando una sobre otra, hay pliegues. También a la geomorfología, es decir, que es un cañón, es una ladera muy empinada, o es una terraza. Sus pendientes, cómo se presentan las pendientes, cuántos grados de inclinación tienen. Y algunas otras más, como la pérdida potencial del suelo, y todo aquello que nosotros creemos importante considerar como factor condicionante. Pero esos factores condicionantes están ahí. Si no existiera un fenómeno que desencadene el desastre, tal vez estarían ahí. Por eso se le ha llamado aquel factor que genera el desastre o que acelera el peligro, se le ha llamado factor desencadenante. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál tiene más influencia? ¿Los factores condicionantes de un territorio o aquello que va a desencadenar el peligro? ¿Ustedes qué piensan?
Abrimos los micros, a ver, para escuchar sus opiniones. Analicen en su territorio donde ustedes trabajan. Hay condiciones propias de su territorio. Están ahí desde que se formó la tierra. Ese pedacito de territorio se ha formado de manera cíclica, tiene sus condiciones propias de esa zona. Pero supongamos, ¿no? De repente comienza a llover intensamente. Ese es el factor desencadenante. O hay un sismo. Ese es el factor desencadenante. Entonces, algunas personas dicen, si no hay factor desencadenante, no hay peligro. Son condiciones. Pero otros dicen, no. El factor desencadenante es apenas un pequeño impulso porque depende de las condiciones del territorio para que se genere el peligro. Entonces, a ver, compañeros, compañeras, con sus apreciaciones, ¿cuál creen ustedes que tiene más influencia para determinar un peligro? ¿Los factores condicionantes o un factor desencadenante? Abrimos el micro.